Paz de Cristo, bienvenidos a la última sesión virtual que tenemos de la academia la, con la base, con la competencia, mejor dicho, de métodos. Ya vimos los pasos del método inductivo, la observación, la interpretación, y hoy vamos a ver la aplicación que es como, aunque pareciera que es la más sencilla, em, pues sí requiere la dirección del Espíritu Santo para traer todo aquello que hemos observado y que hemos interpretado, traerlo a la vida, aplicarlo a la vida personal, a la vida familiar o al ministerio. Y ubicados ya, queridos hermanos, en la página 149 es donde vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Los trabajos que han entregado de lo que es la interpretación, solamente he logrado calificar 3 trabajos. No he logrado calificar a la mayoría. Entre hoy y mañana estarán ya todos calificados y esto les va a permitir poder continuar con lo que tiene que ver con la aplicación de la palabra de Dios. Desde la observación hasta la interpretación, el ejercicio que han realizado está bien. No va a salir correcto todo, pues estamos apenas en la primera etapa, el primer ejercicio, el primer acercamiento que ustedes realizan para el estudio de la palabra de Dios. Sí es importante que ustedes no se rindan, que hagan el intento, que lean las instrucciones que vienen en el material. Una de las cosas importantes para atender los procesos o las consignas es esa, que leamos detalladamente, que como estudiantes busquemos formas de interpretar, de comprender, y Dios nos dará la sabiduría. Independientemente de eso, también tienen toda la libertad de hacerme preguntas, de mandarme mensajes, es decir, no están limitados en eso. Vamos a iniciar en el nombre del Señor y quiero pedirle a algunos de ustedes que están allí, nuestra hermana Cari Falcón, si nos puede dirigir la oración de inicio en el nombre del Señor. Amén, buenas noches. Vamos a orar en esta noche para dar gracias al Señor porque nos ha permitido llegar hasta aquí. Ponemos en sus manos esta clase para que nos abra el entendimiento, nuestro corazón sobre todo, para poder recibir su enseñanza y sus palabras, y sobre todo que prepare los corazones que en esta noche están dispuestos a abrirse a ese entendimiento. Te damos gracias, Señor, por todas tus grandezas, por todo lo que nos das y nos preparas para esta semana de arduo trabajo. Que todo sea para gloria y honra para ti, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita. Dios le pague. Pues hermanos, página 149, vamos a adentrarnos en el estudio de la palabra de Dios ya en la última etapa del método inductivo y es aplicando la palabra de Dios. En esta lección prácticamente es responder a una pregunta: ¿qué debo hacer? Si en la observación recogíamos todos los elementos que nos permitía la palabra de Dios a través de muchas preguntas, como un proceso de investigación para recoger datos, y la interpretación era eh, escribir o interpretar el suceso de la situación que se estaba dando en ese momento, el mensaje que Dios estaba dando en ese momento para el tiempo. Y ahora es trasladar esa situación y esa aplicación que hicimos, trasladarla a nuestro tiempo, a mi momento, a esta situación que yo estoy viviendo.
Entonces, quiero pedirles que se ubiquen en esa página porque aquí están los 3 propósitos que buscamos, de la lección. Hermana Betty, si nos lee el primero, por favor. Modelar el estudio bíblico, enseñar al sembrador de iglesias cómo estudiar la Biblia mediante el principio de aplicación. Amén, muchas gracias. Eso es que nosotros como ministradores de la palabra, como servidores del Señor, aprendamos cómo estudiar la Biblia mediante el principio de la aplicación. En los mayoría de los mensajes que elaboro, acostumbro a desarrollarle aplicación, es decir, ya los hermanos que predican algunos mensajes, ellos saben que cuando se habla de la aplicación es traer el evento, el suceso, la situación que está en la escritura, traerla a la vida para poder desarrollarla o compararla de cómo la iglesia, cómo los hermanos pueden vivir en el principio que Dios enseñó en aquel momento y traerlo a nuestro presente. El que sigue, hermana Betty. Obediencia esencial. Necesitamos obedecer los principios bíblicos. Sin obediencia, el estudio es inútil. El deseo de estudiar la Biblia debe ir acompañado de la característica de la obediencia, del deseo de obedecer. Si estudiamos la Biblia sin aplicarla a nuestra vida, entonces es inútil. Cada vez que nosotros estudiemos la Biblia es porque queremos obtener el principio para que el Señor nos dé la fortaleza de llevarla a cabo en nuestro quehacer diario. Y el último, hermana Betty, por favor. Amén. Contexto equivalente. Nuestra situación debe ser equivalente al contexto bíblico para una aplicación válida. Amén, correcto. Eso es traer el pasado, del pasado, de lo que Dios haya enseñado, traer el principio para aplicarlo a nuestra vida. Muchas gracias, hermana Betty. Los resultados, bueno, aplicar estos principios, preparar preguntas y iniciar la práctica. Es lo que se espera en el resultado del estudio, de la aplicación. Aplicar estos principios de la palabra de Dios a nuestra vida, hacer los reactivos o preparar preguntas que van a acompañar la aplicación para el estudio bíblico inductivo y también iniciar la práctica, es decir, aplicar estos principios en una lección, pero primero en nuestra vida y luego poder enseñarlos. Ok, en su manual, en la página 149, ustedes observan que hay un esquema, el, el número 3, eso hace referencia a que es el último paso de el método inductivo. ¿Qué debo hacer? Y la parte más difícil de la vida cristiana es aplicar las verdades bíblicas a la vida cotidiana. Em, Muchos pastores y teólogos coinciden en que la vida cristiana se trata de obediencia. Es la capacidad de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Si no tenemos la capacidad de aplicarla u obedecerla, es inútil todo el esfuerzo que hagamos porque de eso se trata la palabra de Dios, que podamos obedecerla. Entonces, podemos tener conocimiento y nuestra fe puede crecer. Sin embargo, debemos poner en práctica lo aprendido. Por eso el apóstol Santiago decía que no basta solamente con escuchar, con ser solo oidores, sino que también debemos ser hacedores de la palabra. Y de esto se trata el paso 3 de la aplicación del método inductivo. Específicamente, tiene que hacerse la pregunta, ¿qué debo hacer? Es lo que el Saulo de Tarso le preguntó a Jesús cuando recibe el llamado y el Señor lo confronta. Y él inmediatamente dice la palabra de Dios que cuando escucha
que el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él hace la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacerle a la palabra de Dios después de la observación, después de la interpretación y ahora la aplicación. ¿Qué me estás enseñando a mí, Señor? ¿Cuál es el principio que tú quieres que yo viva, que yo obedezca de tu palabra antes de enseñarla a otros? Que esta palabra sea encarnada en mí. Por lo tanto, el contexto de esto es clave. ¿Quién me ayuda a leer el primero, la primer columna? Estudio de Jeremías 1. Volveremos a este pasaje buscando principios aplicables a nuestras vidas. Amén. Como traemos el ejercicio, muchas gracias, traemos el ejercicio de Jeremías desde la observación, ustedes también realizaron el de la interpretación. Hoy vamos a resolver el ejercicio de la aplicación basado en Jeremías, ahora aplicado a nuestra vida. Yo les voy a enseñar el estudio que yo hice basado en la interpretación y la aplicación a mi vida, al ministerio. Pero hay otra cosa que debemos hacer, que es la pregunta fundamental. ¿Qué en mi vida o qué es similar en mi vida a la situación descrita en el pasaje? Es trasladar la situación que estaba pasando con Jeremías y aplicarlo en la actualidad. ¿Qué es lo que Dios estaba dándole el mensaje principal a Jeremías? Ese mensaje que es la interpretación o el principio que nosotros rescatamos en la interpretación, traerlo en mi actualidad y la aplicación personal, que estos principios, aplicarlos y las aplicaciones prácticas varían según nuestras circunstancias. Aunque Jeremías estaba en una situación cultural, geográfico diferente, puede ser que una situación similar se esté dando en mi vida, porque estamos hablando del llamado y del propósito que Dios le estaba haciendo. Y ese es el principio que vamos a trasladar. Y las aplicaciones prácticas pueden ser diversas de acuerdo a las circunstancias. Eso tengan ustedes en cuenta porque es lo que van ustedes a aplicar en esta parte de la lección. Ahora sí, en el primer punto de la página 150, la aplicación, que es la tercera parte del método inductivo. Doctor Carlos, si está en posibilidad de darle lectura a la primera columna, el primer recuadro. Si no, el hermano Hugo, parece que veo ahí al hermano Hugo. Si me escucha, hermano Hugo. Amén. Hay dos asuntos muy importantes que se deben de tratar en la etapa de aplicación. Lo que El está en primero en es... la diapositiva, hermanito. En la primera Perdón, columna de perdón. la diapositiva, ¿logra leerlo? Sí, sí. Amén. Aplicación personal primero. La aplicación siempre debe de hacer a uno mismo, primero no solo a otros. Si no aplicamos a nosotros mismos, primero seremos hipócritas. Amén. Gracias, hermano. Dos cosas importantes en la aplicación que debemos tener en cuenta: la aplicación personal y la enseñanza auténtica. Debe hacerse lo primero, que es la aplicación personal a mi persona, a mí, no solo a los demás. Les decía yo, antes de enseñar este principio, primero yo debo enseñarme, yo debo crecer, y esto es lo más bonito de la palabra de Dios, que cuando yo la estudio, cuando yo la estoy leyendo, cuando yo estoy preparándome para predicar, yo estoy viviendo, yo estoy a través del Espíritu Santo, Él me está dando esa palabra y yo la estoy encarnando en mi vida. Y eso hace que si en mí tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber acercamiento con la palabra, tiene que haber
perdón o que yo le pida perdón al Señor, eso es lo que hace la aplicación, que esta palabra, este principio primero eh, agarre fuego en mi vida, porque si no lo aplicamos a nosotros, lo que sucede es que somos hipócritas, es lo que decía luego el Señor Jesús a los fariseos y a los escribas, que le asignaban cargas a las personas que ellos mismos no eran capaces de llevar, porque desarrollaban las leyes, hacían una obligatoriedad para el pueblo que ellos no eran capaces de llevar, y fue el reclamo que Jesús les hizo a los discípulos. Pero está también la enseñanza auténtica que podemos leer allí en Merari, si nos ayudas, por favor. Enseñanza auténtica. Lo que enseñamos debe fluir de lo que ya hemos aprendido y aplicado. Solo entonces podemos enseñar a otros con integridad. Amén, correcto. Eso es que cuando nosotros vamos a enseñar a otros, lo importante es que fluyamos en lo que ya Dios nos ha dado, el mensaje que ya tenemos, que ese mensaje lo hayamos encarnado y lo hayamos aplicado a nuestras vidas. Solo entonces estaremos en capacidad de enseñar con integridad, con autoridad y con poder la palabra de Dios. Entonces, esta es la primera parte que ustedes pueden observar. Hay algo allí con respecto a cómo se deben comparar los contextos. En la misma página pueden observar ustedes este diagrama. Pues quiero pedirle a nuestra hermana, a ver a quién le digo allí, a Carlita, a ver si Carla nos ayuda a leer esta parte de comparando los contextos. Amén. Debemos asegurarnos de que nuestro contexto sea equivalente al contexto bíblico original. No podemos aplicar un mensaje dado a personajes bíblicos a menos que nuestra situación sea similar. Por eso preguntamos, ¿qué en mi vida es similar a la situación descrita en el pasaje? Muchas Amén. gracias. Esto nos ayuda cuando nosotros vamos a preparar más adelante, que en el módulo 2 vamos a empezar a tocar algunas esencias de la preparación de un mensaje, de una predicación. Esto nos va a ayudar para determinar qué está pasando o qué quiere Dios que yo enseñe a este grupo, qué quiere Dios que yo enseñe a la iglesia, qué quiere Dios que yo predique. Cuando nosotros tenemos claro lo que Dios está hablando, lo que Dios quiere hablar, entonces eso me va a permitir preguntarme los contextos. Este contexto del texto, válgase la redundancia, tengo un texto. Si esta situación que se está dando en la palabra de Dios es una situación similar que se está dando en la iglesia, en mi familia, en el grupo, son similares, entonces yo puedo hacer una aplicación correcta. Es cómo aplico esto a mi vida, cómo aplico esto a mi familia, cómo aplico esto a la iglesia. Si son situaciones similares, entonces el mensaje va a tener un resultado deseado, porque no vamos a obligar al texto decir lo que no es. Y allí es cuando entra el fuego del Espíritu Santo, porque trae a nuestra mente todas las situaciones similares que van a ayudar a reforzar el mensaje de la palabra de Dios. Se igualan el contexto bíblico con el contexto moderno. Acuérdense que no hablamos de la cultura, no hablamos de la situación, sino hablamos de del principio que Dios enseñó a los discípulos, que Dios enseñó a Jeremías. Ese principio lo vamos a trasladar en una situación similar en la vida moderna, porque sigue teniendo la misma efectividad. Amén. Para que lo consideren y lo tengan en cuenta. El proceso de la aplicación, parte 2 de su manual.
a Carla Greta, vamos a pedirle que nos lea la primer parte, el proceso de la aplicación, consideración sistemática. Amén. Examinar áreas básicas de nuestra vida que deben ser afectadas por el principio bíblico descubierto. Amén. Muchas gracias. Primero, una consideración para nuestra vida. Examinemos áreas que deben ser afectadas por el principio bíblico descubierto. Es decir, lo que yo necesito, algún área que necesita estar en control del Espíritu Santo, algún área que yo he identificado como algo que necesita ser fortalecido por el Señor, ahí yo empiezo a trasladar, es donde estoy trasladando, identificando lo que está aquí en el contexto moderno, estoy identificando mi situación con el contexto bíblico y eso me va a permitir hacer una aplicación correcta. Pero también está lo otro, la disposición de aprender, que es mantener una actitud abierta para crecer en el Señor. Cuando yo abro la Biblia, debo abrirla con el deseo de que Dios me hable, de que yo quiero crecer, no ver la Biblia como una obligación o leerla con mucho pesar, con un cansancio, sino con el deseo de que voy a encontrar vida, de que voy a encontrar esperanza, de que allí está lo que Jesús dijo. Escudriñen las escrituras porque allí ustedes encontrarán vida eterna. Y las escrituras son las que dan testimonio para que nosotros podamos hablar con el testimonio que el Señor nos ha pedido, o que el Señor quiere. Bueno, yo tengo que estudiar la escritura para que se reencarne en mi vida. Pero luego vienen las preguntas detonadoras, que son hacernos preguntas sobre lo que debemos hacer en respuesta al mensaje. En la observación hicimos muchas preguntas acerca del suceso, del contexto, de la cultura, de la historia, y la misma palabra nos estaba dando la respuesta. Ahora vamos a hacer preguntas detonadoras. Si ya trasladamos la situación a nuestra vida, estas preguntas van a hacerse sobre lo que debemos hacer en respuesta al mensaje. Esas preguntas son para mí. Son las preguntas que me van a permitir escarbar. Ahí es donde dice Hebreos que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra de Dios nos va a hacer esas preguntas. Nosotros las vamos a desarrollar con base a mi situación y la oración continua. Todo el proceso debe estar sumergido en oración. Si no hay oración, no va a haber una aplicación correcta, porque el mensaje, el poder, la transformación de esta aplicación de la palabra no es mía, sino es totalmente del Espíritu Santo de Dios. Amén, queridos hermanos. Entonces vamos a ver algunos tópicos de aplicación que ustedes pueden ver ahí en su manual. Ahí nos dice acerca de cuál es la meta final. Y la meta final es el desarrollo del carácter personal y mayor efectividad en el ministerio. Eso es lo que buscamos en la aplicación. No vamos a pensar en lo que queremos cuando prediquemos. Eso ya es en este nivel, en el segundo nivel, sino ahora es pensar en el crecimiento de mi carácter, mejorar personalmente para ser efectivos en el ministerio que Dios me llamó. Porque algo así pasó con Jeremías, ya vamos a hacer esa aplicación. Esta es la meta final. Lo otro es la actitud, que la podemos responder con las siguientes dos preguntas. ¿Cuáles actitudes son buenas o malas? ¿Y cómo puedo cambiar las negativas? Ya estoy haciendo esa pregunta a mi vida. Son tópicos que puedo aplicar a mi vida. ¿Qué actitudes son buenas? ¿Qué no está bien en mi vida? ¿Qué actitudes están incorrectas? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Y cómo puedo cambiar esas actitudes negativas que tal vez yo ya la identifiqué? Si a mí no me gustan, si a la gente no le gusta,
lo más probable es que tampoco a Dios le agrada. Y la fe, ¿qué puedo aprender acerca de la fe personal? Si ustedes se dan cuenta, con cada tópico puedo ir haciendo una pregunta. Cada tópico me puede llevar a realizar una pregunta. Hablando de la fe, ¿qué puedo aprender acerca de la fe? De las acciones que debo comenzar a hacer, qué debo dejar de hacer. En la actitud, qué es bueno en mi vida y qué es malo. ¿Cómo puedo cambiar lo malo? En las acciones, ¿qué debo empezar a hacer y qué debo dejar de hacer? Esto nos va ayudando porque nos va dando línea para que la misma palabra de Dios fortalezca y cambie lo que nosotros somos. Entonces, ahora, ¿quién me ayuda, hermano Juan Luis? Ayúdeme a leer los siguientes tópicos. Más tópicos de aplicación. Pecados. ¿Qué pecados me han sido señalados? ¿Cómo puedo reconciliarme con Dios y otros? Amén, adelante. Retos. ¿Qué retos son evidentes para mi vida personal y ministerio? Promesas. ¿Qué promesas puedo apropiarme? ¿Hay condiciones? ¿Cuáles son las implicaciones? Carácter. ¿Qué cualidades de carácter piadoso necesito desarrollar? Amén, muchas gracias. Si ustedes observan estos tópicos o estas líneas o estas características que podemos nosotros identificar en la Biblia, podemos darle una respuesta. De acuerdo a lo que dice allí, hablando de los pecados, yo tendría que responder la pregunta, ¿qué pecados me han sido señalados? Esos pecados fueron señalados a Israel, hablando de Jeremías, que se alejó de Dios, que se fue tras dioses ajenos. Si yo traslado eso que Dios le está diciendo a Jeremías, yo puedo decir, yo también me estoy alejando de Dios. Dios no es mi prioridad en mi vida. Hay muchas cosas en mi vida que se han convertido en idolatría y ya este mensaje lo estoy tomando para mí. Y la otra pregunta, ¿cómo puedo reconciliarme con Dios y con los demás? Hablamos de los retos, hablemos de las promesas, hablemos del carácter. Son preguntas que me van a ayudar a poder examinar mi vida, a poder hacerme un autoexamen espiritual y venir delante de Dios y decirle, Señor, reconozco que yo necesito crecer, reconozco que hay muchas debilidades en mi vida, que hay pecado que todavía no he logrado romper en mi vida, hay hábitos malos que necesitan estar en control del Espíritu Santo. Ya estoy haciendo una aplicación y estas son los tópicos o las líneas que me van a permitir llevar el camino correcto para una buena interpretación. Y aquí vienen ya en la página 151 las preguntas generales de aplicación. Este autor nos ofrece preguntas útiles de aplicación para cualquier pasaje bíblico. Hay muchos, ustedes observan aquí que hay como unas 8 preguntas. Hay un ejemplo que se debe seguir, ya es para mí. Hay un ejemplo que se debe seguir en el libro de los Hechos o en el capítulo 17 de la narrativa de Lucas o en Jeremías capítulo 1. ¿Qué ejemplo hay que seguir? Y yo ya describo, porque estoy hablando de qué ejemplo el Señor me está diciendo que yo debo seguir. Hay un pecado que se debe evitar. Si ustedes se dan cuenta, estas preguntas generales de aplicación van conectadas con estos tópicos. Esta va conectada con el pecado. Hay un pecado que se debe evitar. Hay una promesa que se puede apropiar. Entonces, todo esto nos los va dando la palabra de Dios y yo ahora, después de interpretar los principios, que habían en la etapa de la interpretación, ahora yo sé qué promesa Dios le dio al pueblo, o Dios le dio a Jeremías, o Dios le dio a los apóstoles, y esa promesa para mí es vigente, es la misma que Dios me da. Y otras preguntas de aplicación,
con respecto a la oración, ¿hay una oración que se puede repetir? ¿Por qué puedo hacer esta oración? ¿Qué lleva en contexto, en poder, en principio esta oración? ¿Se puede repetir esta oración como ayer que estábamos ministrando en la iglesia? El Señor, el Señor me llevó al libro de los Reyes donde Salomón hace la oración en favor del, de la, del pueblo de Israel y, y yo no tenía eso presente. Entonces, esa oración es una oración que el Señor me llevó a aplicarla y que se pudo repetir en esa administración, sin cambiarle absolutamente nada porque el mensaje de Dios ahí está presente. El mandato, hay un mandato que se debe obedecer, la condición, hay una condición que se debe alcanzar, memorización, hay un versículo que se debe memorizar y con respecto al error y reto, hay un error que se puede señalar o un reto que enfrentar. Estas son ideas. El Espíritu Santo les puede dar a ustedes otras, les puede dar las mismas, pero como ya tenemos una guía, vamos a hacer este ejercicio con Jeremías, pero ustedes van a hacer algo similar con Hechos 17, porque es extraer algo para ustedes en todas estas partes. Se les dan muchas ideas porque lo que queremos es, mientras más principios, mientras mayores cosas podamos identificar de lo que Dios le habló a los apóstoles y yo lo pueda traer a mi presente, eso va a permitir que el mensaje sea todavía más profundo para mi vida presente. Ok. Hasta allí, hermanos, si ustedes observan todo lo demás que son líneas, ahorita vamos a empezar con las preguntas específicas para ir respondiendo el ejercicio de Jeremías. Prácticamente ya les voy a dar resuelto el libro, lo que es Jeremías, pero ustedes hagan a la vez que van escuchando lo que yo logré identificar, ustedes vayan haciendo una interpretación para su vida, porque lo que yo les voy a decir respecto al ejercicio de Jeremías es una aplicación para mí. Ustedes van a hacer una aplicación para ustedes. Tal vez sea similar, tal vez cambien algo, pero ustedes van a apropiarlo y se van a dar cuenta que no es una tarea complicada, porque allí lo que necesitamos es dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces voy ahora aquí está, Jeremías. Permítame tantito, voy a abrir la página. Antes de esto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok, vamos entonces. Ok, ejercicio de Jeremías. Aquí está. ¿Qué debo hacer? Es la pregunta que yo me hice con respecto a Jeremías. Mantengan ustedes allí en la página de su manual el inciso C, las preguntas específicas, página 151. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Las preguntas específicas de aplicación se relacionan con lo que debemos hacer como resultado del mensaje. Ahora, ¿qué espera Dios que yo haga? Y estas preguntas varían según el pasaje bíblico. ¿Sí? ¿Sí observan, hermanos, la presentación? ¿Sí la ven? Amén. ¿Sí? Amén. Amén, gracias. Ok, lo importante es abrir nuestro corazón al Señor. Eso es lo importante de la aplicación. Yo voy a responder de acuerdo a Jeremías estas preguntas. En el versículo 5, yo tengo 3 cosas importantes que responder a esas preguntas. Uno es, en lo principal,
Dios me conoce íntimamente. De acuerdo a estas interrogantes, ¿qué le dice personalmente la enseñanza de este versículo acerca de su relación personal con Dios, el Creador? Y otras preguntas, ¿qué le dice personalmente acerca de su llamamiento al ministerio? Y así todas las preguntas. En resumen, del versículo 5, concluyo que Dios me conoce íntimamente. Me conoce porque hay un conocimiento divino. Dios me conocía antes de nacer. Mi vida no es producto del azar. Dios me llama, Dios me selecciona y Dios, hermanos, marcó mi vida mucho antes de nacer. Ese es el conocimiento divino, el propósito específico. Fui apartado para un propósito divino desde antes de mi nacimiento. Estoy respondiendo a las preguntas del verso 5. En resumen, Dios me conoce íntimamente. ¿Por qué digo que me conoce íntimamente? Primero, me selecciona antes de nacer. Me aparta con un propósito divino antes de mi nacimiento. Me hace un llamado soberano que está ligado a la soberanía de Dios. Él dirige mi vida, así como lo hizo con Jeremías, cuando hice la observación, cuando identifiqué la interpretación de que Dios conoció a Jeremías, de que Dios seleccionó a Jeremías. Él dirige mi vida. Eso es lo que yo puedo decir de la situación de Jeremías a la situación actual que yo tengo. Ahora, en el versículo número 6, ahí tenemos 3 preguntas. Hermana Landis, de su manual, léanos por favor esas 3 preguntas del versículo 6. Ahí en su manual, en la página 151. Las 3 primeras preguntas. Sí, del versículo 6. El versículo 6. Aquí, ajá. Dice, ¿se identifica usted con la indecisión de Jeremías de responder el reto que le dio Dios? ¿Cuáles han sido sus excusas? ¿Está todavía dando excusas? ¿Qué debe hacer con ellas? Amén, gracias. Mis excusas ante el llamado. Dios me llama, Dios me dice, tú vas a ser un hombre de Dios, vas a ser un ministro, tú vas a empezar. Dios ya me vio después de ser ministro. No sé lo que pase después de este día, aquí a 1 año, 2 años en el ministerio, pero Dios ya lo sabe. Entonces, mis excusas ante la selección que Dios me hace es, me identifico con Jeremías, también he sentido temor y me he considerado incapaz. Cuando Dios me llama al ministerio, yo tenía temor de ser ministro y pasé mucho tiempo siendo diácono hasta que Dios me hace un llamado más fuerte y yo acepté el llamado de ser ministro. Mis excusas han sido tal vez mi edad, mi falta de preparación o debilidades de carácter. Es que yo necesito cambiar muchas cosas, yo no estoy listo para ser pastor. Y cuando yo estudiaba esto, yo me acordaba, el Espíritu Santo traía a mi vida lo que yo he dicho, y ustedes lo han escuchado, que yo todavía no estoy listo para ser pastor, pero el llamado que Dios nos hace es diferente. Esas son mis excusas. Y este versículo me exhorta a dejar de esconderme, sino que debo aceptar el llamado de Dios porque es Dios quien me cuida, quien me llama, quien me protege y quien va a acompañarme durante todo el ministerio. Ustedes van a hacer una interpretación similar respondiendo a estas preguntas que aplique a su vida personal. Amén, hermanos. Ok, voy a avanzar. Verso número 7. En el verso número 7 tenemos 5 preguntas
acerca de la respuesta de Dios, de cómo Dios responde a las excusas que yo le presento o que usted le ha presentado, de que no estoy listo, de que todavía no quiero más compromiso, de que no estoy preparado para enseñar o para predicar. Hay una respuesta de Dios para eso. Primero, el llamado divino. Dios espera obediencia, no espera negociar con nosotros cuando nos está llamando, y está demostrado con Moisés. Está demostrado con Jonás, está demostrado con Eliseo, y ahí tenemos el ejemplo claro que cuando Dios nos llama, Él espera obediencia. Ese es el mensaje. Pero viene la otra parte, que es la misión clara. No es opción, sino una misión divina que debemos cumplir. Dios no nos dice, si quieres, es una opción, y si no, pues puedes decidir esto. No, simplemente la misión y el llamado de Dios es claro, no trae confusión a nuestra vida, y una rendición total. Es la respuesta firme de Dios. Yo te hago un llamado para que sea obedecido. Te doy una misión clara para que camines en ella. Y yo lo que espero es una rendición total, que la verdadera libertad está en que tú me obedezcas. Y si yo obedezco, Dios cumplirá su promesa de que me dará su palabra, me acompañará siempre, se levantarán contra ti, pero no te vencerán. Entonces, esa es la respuesta firme de Dios en el versículo 7. El versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Quién quiere leer en la palabra de Dios? Vamos a leer la palabra de Dios y aquí vamos a responder las preguntas. Amén. Amén. Amén, adelante. Jeremías 1:8. No Sí. temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Las preguntas son, ¿qué significa este versículo para usted? ¿Cómo lo aplica a su situación personal y al ministerio? De acuerdo al texto, ya traigo esa enseñanza, esa aplicación a esa interpretación, a mi aplicación, y es que no estoy solo. Este versículo me da consuelo, me recuerda que no estoy solo al enfrentar desafíos en el ministerio, que la presencia de Dios es mi mayor respaldo, que su promesa me invita a dejar el temor y avanzar con valor. Que cuando Dios le llama, Dios no le va a dejar solo. Eso es lo que yo puedo rescatar. Que cada vez que yo me pare al frente para predicar, para enseñar, para hacer todo lo que tiene que ver con el ministerio, la respuesta de Dios es: yo te voy a acompañar. Tú obedece, tú haz lo que tienes que hacer, no tengas miedo, porque yo te envié, yo te mandé a hacer esa tarea. Amén, hermanitos. Ok, ¿cómo respondo al versículo 9? ¿Quién lee Jeremías 1:9? Amén. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Muchas gracias, hermana. Aquí está el toque divino de Dios. ¿Puede describir una situación en la cual Dios le ha tocado personalmente? Bueno, sí, oración profunda. He sentido el toque de Dios guiándome durante momentos de oración intensa, cuando Dios me levanta por las noches, cuando tengo la necesidad de orar, cuando llega una aflicción a mi vida que es impuesta por Dios. Yo sé que es Dios que me está llamando a orar. O en la predicación. Durante la predicación he experimentado su dirección sobrenatural. Cuando estoy predicando y el Espíritu Santo me está tocando, y yo lloro de gozo, de alegría, porque estoy viviendo, estoy predicándome a mí mismo. El Espíritu Santo está aplicando y tocando mi vida. Y eso sucede cuando predico. No siempre,
porque ahí es donde está la sensibilidad que a veces tenemos con el Espíritu Santo. Yo le digo, Señor, permite que siempre que yo predique, yo predique para mí mismo y yo pueda vivir esta palabra para que también tu iglesia sea alimentada. Y en la consejería, al aconsejar a otros, he sentido que Él pone palabras en mi boca. A veces yo preparo algo, pero de repente Dios pone palabras en mi boca que yo no había visto, que yo no había eh, interpretado, que yo no había identificado en esto, pero Dios me da palabras para que yo pueda también decirle a quien estoy aconsejando. Este es el toque, es la manera como Dios me está mostrando que me está tocando, que estoy siendo su instrumento y Él está cumpliendo su palabra. Yo te llamé al ministerio y yo te voy a decir, yo te voy a guiar y yo te voy a dirigir. Amén. ¿Cómo respondo al versículo 10? El versículo 10, ¿quién me ayuda a leerlo? Amén. Sí. Amén, hermano. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Me encanta este texto porque me acuerdo que, tiene mucho tiempo, ya no recuerdo el año, cuando nos invitaron a ser parte de una radio. Nos fuimos con Liderazgo Total, creo que se llamaba el programa. Y este texto lo usamos como eslogan. Y esta palabra es una de las palabras que también llega a mi corazón, porque ahí identifico, para responder a estas preguntas del verso 10, el doble propósito del llamado: arrancar lo erróneo. Estoy llamado a confrontar estructuras erróneas y pecado. A veces, hermanos, me meto en muchos problemas porque yo, por gracia de Dios, tengo el discernimiento, identifico las cosas que no están bien y yo no me callo, yo las digo. Y a veces le digo, Señor, tal vez no debí haberlo dicho. Y recuerdo que en una ocasión, recién antes cuando estaban poniendo la estructura, ya se me olvidó la del templo, que estuvimos en el salón de usos múltiples, traía una inquietud en mi corazón y yo dije, bueno, la voy a decir luego, y como que yo trataba de posponerlo. Y ya hubo un domingo que ya iba yo preparado para decir lo que Dios me estaba, pues, ahí carcomiendo en el corazón, insistiendo, y sucede algo y yo me escapé inmediatamente de predicar. Sepan ustedes, se los voy a confiar, que yo le huyo a predicar. Cuando el pastor me dice, oye, va a predicar alguien, yo digo, gloria a Dios, ¿no? Pero ese día ya estaba yo preparado para predicar, iba yo a decir lo que Dios me había dicho y sucede algo y bueno, ya no prediqué y no me enojé. Pero al siguiente domingo, de nuevo la palabra. Y resulta que tenía que ver con el ministerio de alabanza, entonces yo solté la palabra y yo lo traía en mi corazón y yo no había observado que ahí había llegado un joven que ya se había salido del ministerio y que lo que dije lo tomó personal para él. Y la palabra, la verdad que no iba dirigida a él, no iba dirigida a una persona, era para el ministerio. Entonces, yo después, yo no lo supe, yo después de que prediqué, se dieron una situación en las redes sociales y ya fue que supe yo que esa situación estaba pasando con él. Luego hermanos que con mucha inmadurez empezaron a atacarlo en las redes sociales y yo sentí una gran carga y le dije, Señor, o sea, a lo mejor yo no interpreté bien lo que tú me dijiste y el error fue mío y sentí una gran carga. Le mandé un mensaje, le llamé, me disculpé con él, le pedí perdón y él entendió. Y gracias a Dios que él, hermanos, regresó a la iglesia.
Sin embargo, la palabra que yo no había entendido en ese momento cumplió propósito en él, pero también permitió que, que se entendiera el mensaje de lo que Dios estaba hablando. Entonces, siempre así me pasa. Observo algo y yo a veces me cuesta porque no me agradan las injusticias, me gusta que las cosas de Dios se hagan bien, con formalidad. Yo si veo el pecado, yo lo denuncio si es necesario y lo hago con mucha sabiduría, pero así como también yo soy el que más lo denuncio cuando aconsejo a alguien, soy el que más practica la misericordia. Soy el que más practica la consolación, porque ahí Dios no me permite enjuiciar a nadie, absolutamente a nadie. Y tal vez muchos de ustedes que ya han recibido consejería lo han comprobado. Una cosa es lo que Dios nos dice y otra cosa es aplicar misericordia y restauración. Entonces, esa palabra ha profundizado mucho en mi vida para enfrentar obstáculos. También debo superar la apatía, la crítica y la resistencia al cambio. Yo soy uno de los que me cuesta hacer cambios. Soy uno de los que me cuesta, me caso con algo y si eso funciona, lo uso por mucho tiempo y luego me resisto al cambio. Aunque a ustedes parezca que no es así, me cuesta mucho, pero también plantar la verdad. La misión que tengo incluye construir y restaurar, no solo denunciarlo y edificar en amor. Debo avanzar con respeto, oración y firmeza sin dividir, sin causar obstáculos. Amén. Entonces, esto ustedes lo pueden aplicar a su vida de acuerdo a lo que Dios les esté dando. En el verso 12, ¿qué dice el verso 12 de Jeremías? Así es, dijo el Señor, y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Amén. Podemos responder estas dos preguntas del verso 12. ¿Cómo ve que el principio de este versículo se puede aplicar a usted de manera personal? ¿Y qué hace este versículo con su confianza como sembrador de iglesias o como el ministerio que está desarrollando? Primero, Dios vela por su palabra. Este versículo me recuerda que Dios cumple fielmente lo que promete, me anima a confiar más en su fidelidad. Puedo predicar con seguridad sabiendo que su poder respalda su verdad, que Él siempre cumplirá su promesa y es fiel y verdadero y Él no va a fallar. Es lo que yo puedo interpretar aplicándolo ahora a mi vida y al ministerio. Dios vela siempre por su palabra. Ok. Versos 16. ¿Qué dice el verso 16 de Jeremías? Amén. Y al de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incestaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Perdón. Amén. En la observación supimos qué estaba pasando con Israel, el mensaje de Dios. En la interpretación trajimos el asunto de lo que Dios estaba enseñándole a ellos. Ahora, hablando de los dioses extraños en aplicación para mi vida, estos dioses extraños, aunque no son estatuas, aunque no son ídolos hechos por manos de hombres, en mi caso, sí puede ser el materialismo, la aceptación y el activismo. Las posesiones en el caso del materialismo y el dinero pueden ocupar el lugar de Dios en mi corazón. Esto ya lo superé porque antes, cuando yo tenía una situación económica, yo me desboronaba, hermanos. Era una situación que a mí me ponía tenso, pero esa situación me ayudó a confiar en Dios, y empecé a descubrir que hablando materialmente, cuando yo ponía toda mi confianza en Dios, Dios siempre me respondía y aprendí hasta la fecha. El materialismo ya no es problema en mi vida, pero llegó a serlo en el ministerio, por eso está allí.
Y si eso llegó a hacerlo en algún momento, corro el riesgo que si yo abro las puertas al enemigo, esto vuelva a recobrar vida. Por eso siempre debo estar sujetado a la confianza que debo tener en Dios. Lo otro es la aceptación. El deseo de aprobación humana puede convertirse en un ídolo moderno. Yo, cuando era diácono, llegué a tener un problema. ¿Cuál era ese problema? Siempre me ha gustado trabajar. El llamado que Dios me ha dado es diseñar, formar, hacer metodologías, escribir, realizar procesos. Dios me ha dado esa sabiduría, esa inteligencia, esa capacidad. Pero llegó el momento que cuando el pastor Israel presentaba un proyecto, hablaba, mostraba algo y de repente no decía, porque él me decía Betito o Betito, y de repente él no decía. El enemigo empezaba a sembrar en mi corazón, ya viste, no te mencionó y te desvelaste y esto y acá. Hermanos, y eso empezó a carcomer en mi vida, que Dios empezó a trabajar en mi vida. Y yo dije, Señor, esto no está bien, yo lo hago para ti, yo trabajo para ti. Y eso, hermanos, llegó a convertirse en un problema en mi vida. Hoy yo soy feliz. Si, si me mencionan o no, yo soy feliz porque yo sé lo que Dios me llamó a hacer, que es para edificar a la iglesia, que es para que la iglesia sea bendecida por todos estos trabajos, por los materiales, por todo lo que Dios me permite hacer. Yo soy feliz aunque no se me mencione. Ya superé esta parte. Esa parte de la aceptación era un problema que también si yo empiezo a enorgullecerme, a levantarme, hermanos, esto me mantiene para que yo me mantenga humilde, sencillo y reconociendo siempre que no es mi capacidad, que no es mi habilidad, que no es mi conocimiento académico, sino es la gracia de Dios. Amén. Y el activismo, la actividad ministerial sin devoción puede desplazar a Dios en el centro. Y de esto tengo mucho cuidado porque me pasa continuamente. Tantas ocupaciones que tengo, tantas cosas que hacer, llega a que yo me ocupe demasiado y puedo llegar a correr el riesgo de sustituir lo que Dios me mandó a hacer con la intimidad que debo tener con Dios. El día que yo empiezo a meterme más en reuniones, ocupaciones, actividades y hacer, y descuido mi vida espiritual, empieza un decaimiento en mi estado espiritual. Inmediatamente manos a la obra, porque ya logro identificar todo esto en el ministerio. Y es algo que Dios debe hablar a sus vidas y ustedes identificarlo para trabajar en esas áreas y van a tener equilibrio siempre en su vida espiritual. Tal vez me decía algún joven, ¿cómo es que ustedes nunca les vemos desanimados? Ustedes, es que sí lo hemos sentido, pero hemos aprendido a confiar en Dios, a descubrir nuestras debilidades y someterlas a la cruz de Cristo. Dice la Biblia, traigan todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo, porque Él es donde nos levantará. Amén, hermanos. Verso 17, la preparación para tiempos difíciles. ¿Qué dice el verso 17 de Jeremías? Amén. Amén. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Amén. Gracias, hermana. ¿Cómo califica su preparación en este tiempo para poder ser leal a Dios a pesar de mucha oposición? ¿Qué necesita hacer personalmente para prepararse para el ministerio futuro? ¿Cuáles áreas de su vida necesitan ser reforzadas espiritualmente? Bueno, intimidad con Dios, se los acabo de decir. Debo profundizar mi relación personal con el Señor. Martín Lutero decía, mientras más ocupaciones tengo, más necesidad de estar con Dios. ¿Por qué? Porque si yo sé que me ocupo mucho en el ministerio, que desarrollo un material, que desarrollo otro material, que estoy a cargo de esto, más necesidad de estar con Dios requiero.
el estudio bíblico. Necesito fortalecer mi conocimiento de las escrituras. El hecho de que yo tenga el don de maestro no quiere decir que yo lo sepa todo. Lo que sé es por la gracia de Dios y necesito estar conectado siempre con el conocimiento de las escrituras. Nunca debo dejar de aprender, pero debo aplicar también la disciplina espiritual, desarrollando hábitos espirituales consistentes. Debo levantarme a orar temprano. Uno de mis problemas, que ustedes ya lo saben, es no me gusta madrugar. Y Dios me levanta temprano y lucho con eso, hermanos. Yo puedo estar con ustedes ahorita hasta las 2 y 1 de la mañana porque soy bueno para desvelarme. Y yo puedo estar orando a las 12 o a las 11, pero si el Señor me levanta a las 3 de la mañana, ¿cómo me cuesta? Entonces, esa disciplina espiritual son las que yo debo desarrollarlas en mi vida. Y el carácter cristiano, mi carácter, que es perseverancia y sensibilidad espiritual, deben crecer. Debe crecer mi carácter, mi emoción, mis acciones con todo lo que Dios está haciendo en el ministerio. Porque una cosa es que yo predique acá y en abajo del escenario o de la plataforma yo haga o diga otra cosa, entonces debo trabajar en mi carácter con perseverancia y sensibilidad espiritual. Amén. Bueno, ya vamos concluyendo con Jeremías. El verso 18 trae 3 preguntas. ¿Qué dice el verso 18 de Jeremías 1? Amén. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Amén, gracias. Todo esto lo traslado de la observación y de la interpretación, ahora lo traigo a mi situación actual. Las preguntas. Dios fortifica a Jeremías. ¿Cómo le ha fortificado Dios para tomar una posición para él? ¿Qué le ha dado Dios que está consigo en toda circunstancia? ¿Cómo le hace sentir esto acerca de Dios y su provisión para usted y su ministerio? Primero, los recursos divinos. Dios me ha dado su palabra, su espíritu y su respaldo. Eso es bonito y maravilloso. Que Dios cumple su promesa y Él me da los recursos divinos. Todo lo que tiene que ver con el ministerio, Dios lo suple. Yo recuerdo que había momentos que había que hacer guías de ayuno y oración, había que hacer un folleto, y yo decía, Señor, ¿cómo le hago? Y yo me ponía a orar, y venían ideas a mi vida y las anotaba, y cuando ya pasaba el tiempo, yo ya tenía el folleto completo, bien estructurado, pero es porque Dios me daba el recurso. Me podía investigar en internet y encontraba materiales que tenían exactamente lo que yo andaba buscando y ya tomaba lo que necesitaba y hacía la redacción o interpretaba y ya tenía el contenido de acuerdo a lo que nosotros enseñamos, pero eso Dios me lo facilitaba. La experiencia de apoyo me ha dado convicción, paz y autoridad para hablar en su nombre y la seguridad espiritual. Su presencia me hace sentir amado, confiado y seguro en mi llamado. Hermanos, cuando siento la presencia de Dios, yo lloro, yo no me limito, yo soy muy llorón cuando la presencia de Dios, que inmediatamente la percibo, yo lloro porque disfruto la presencia de Dios, amo la presencia de Dios y eso es producto de una relación que tengamos con Dios. No soy el mejor, no soy el más correcto, tengo muchas fallas, necesito seguir creciendo, pero algo sé que Dios me ama y que su misericordia es tan grande para conmigo y así lo puede hacer con ustedes. De lo que Dios ha hecho conmigo, hermanos, yo me admiro porque yo no soy bueno para memorizar. Siempre tuve dificultades para memorizar, pero todo lo que he logrado, los textos que he aprendido, los estudios que he
logrado adquirir es por la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, hermanos, no podemos lograr absolutamente nada. Amén. Así que aquí está el resultado y acuérdense que siempre vamos a realizar un resumen. Y ese resumen es la aplicación que yo veo para mí en la vida y el ministerio. Ahí dice, en la parte 3 de su manual, dice, la aplicación que yo veo para mí en la vida y el ministerio es decir, después de todo esto, encerrar todo esto en un resumen. ¿Cuál sería? Mi llamado es previo a mi nacimiento y no depende de mis capacidades humanas. Dios me dice, no digas soy un niño porque ha prometido estar conmigo. Debo abandonar mis excusas y confiar en que Él me capacita. Dios pone su palabra en mi boca para proclamar su verdad. Me llama a ser firme y a no temer, pues Él está conmigo. Debo prepararme espiritualmente y vivir en obediencia a su propósito. Ese es el resumen. Ustedes pueden escribir, pero ya aplicándolo a su vida. Si ustedes se dan cuenta, parece una tarea sencilla, pero debe ir acompañada de la oración. Así que, pues tienen ustedes que realizar este intento con hechos. Ya tienen la observación, ya tienen la interpretación. Ahora lo que viene es hacer la aplicación de hechos. Eso que pasó con los discípulos, trasládenlo a su situación actual y qué es lo que Dios le va a enseñar. Y a ver, déjeme ver. En el taller de aplicación, no sé si ahí está en la página, quiero que veamos el taller de aplicación, solo que no logro encontrarlo aquí. Aquí está. El taller de aplicación está en qué página, ayúdenme porque aquí está. En la página número 154 es lo que ustedes van a hacer ahora con Hechos, capítulo 17. Ahí está. Hechos, capítulo 17. Deje ver si puedo. Parece que había yo hecho una diapositiva, pero no lo encuentro. Quería yo darles algunos pasos, pero yo creo que ya con este es suficiente. A ver. ¿Sí logran ver, hermanos? ¿Qué logran ver? Porque ya ni yo sé qué les estoy mostrando aquí. La página de la lección 7, formato del taller, trabajo en grupo. Esa es la que quiero mostrarles. Muy bien. Este es el taller o el formato que ustedes van a utilizar para hacer ahora sí la aplicación de Hechos capítulo 17, versos 1 al 10. Continúen trabajando como lo vienen haciendo, si es de manera personal o si lo están trabajando en equipo, continúen de esa manera, pero acuérdense que hay una parte que es personal. Ya aquí, la mayoría de las preguntas prácticamente es para ustedes. Si ustedes pueden hacer este ejercicio personal, mejor, porque es la aplicación de la palabra a mi vida. Y trabajarlo en equipo no aplicaría para todos. Pero bueno, sin embargo, trabajarlo en grupo también es aceptable porque aquí lo expone el ejemplo. Aquí nos dice que utilicemos el proceso para ayudarnos a llegar a una aplicación válida. Primero, recordar el principio bíblico. Vuelve a escribir el principio bíblico que descubrió para Hechos en la lección 5. Acuérdese que ahí en el taller de interpretación descubrimos un principio. Ese principio lo vamos a poner allí porque es el que vamos a tener en cuenta. Y luego vamos a comparar los contextos. Para que una aplicación sea válida, su contexto debe ser equivalente al contexto original bíblico, lo que decíamos, ¿no? De cómo hacer esa traslación. Brevemente describa el contexto original bíblico de Hechos 17. ¿Cuál era el contexto? Así, en 4 o 5 líneas, usted
describe rápido el contexto y se puede apoyar de lo que ya hizo del taller de interpretación y brevemente describa su contexto actual. ¿Quién es, lo que está haciendo, etcétera? Es responder a esas preguntas del contexto, lo que está sucediendo en su actualidad, en su vida. Allí habla de la predicación del evangelio. Hoy le decía yo a los hermanos en la red que a nosotros nos hace falta predicar el evangelio con convicción, con poder de Dios. Y ponía el ejemplo precisamente de los apóstoles que predicaban a pesar de la oposición, porque ellos sabían que Dios estaba con ellos y que Dios convertía los corazones y estaban tan convencidos del poder de Jesús, el poder del evangelio, que aunque los azotaran, aunque los metieran a la cárcel, ellos eran fieles al llamado de Dios. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Y eso me hace falta a mí. Ya tomando esa aplicación, es lo que a mí me hace falta como hijo de Dios. Entonces, redacte en la página 155, redacte una breve afirmación de por lo menos una manera en que su contexto es similar al de Hechos. Nota, esto variará para cada persona en el grupo, pero también habrá suficiente similitud que podrán ayudarse uno a otro para los que trabajan en equipo. Una breve afirmación de por lo menos una manera en que su contexto es similar al de Hechos. ¿Por qué esa situación es similar a la mía actualmente? Es una explicación muy breve. Reflexiones sobre los tópicos. Mira, aquí ya no los da, es simplemente ir complementando. Lea el pasaje viendo si algunos de los siguientes tópicos parecen ser apropiados para la situación. Si es el caso, note cómo se relaciona. Quizá haya otro tópico más apropiado. Si es el caso, anótelo abajo. El tópico de la aplicación fe. ¿Qué me enseña esto que sucedió con los discípulos en mi vida? Que ellos, ya eso lo dijimos en la interpretación, que ellos confiaban mucho en la palabra de Dios. Ahora, yo confío en la palabra de Dios. Ahí es que voy a responder con respecto a la fe, con la actitud. Ellos respondieron en obediencia a Dios. Yo respondo con obediencia a Dios para predicar el evangelio. La acción, a pesar de la oposición, ellos se presentaban a predicar el evangelio. Yo, cuando hay oposición, cuando hay peligro en el exterior, yo estoy haciendo lo correcto como lo hacían los discípulos, ya es aplicado. Tal vez hay algún pecado que denunciaron los apóstoles, que no en los apóstoles el pecado, sino el pecado en las personas. Ese pecado pudiera estar en mi vida, que necesita todavía ser confesado, el reto, la promesa, el carácter y otros. Es decir, usted tiene la libertad de aplicar solo esos, o también si el Señor dice, no, hay algo ahí que necesito yo poner, ok, usted lo puede poner. Preguntas generales. Haga las preguntas generales de aplicación y registre sus respuestas a cualquiera que sea apropiada. Usted responda a esto, ya no se le está pidiendo que las elabore, aquí ya se las dan. ¿Hay un ejemplo que debo seguir? Usted responde. No me responda sí. ¿Hay un pecado que se debe evitar? Sí. No, dígame cuál. Amén. Dígame cuál pecado, dígame qué ejemplo y por qué. Usted trate de redactar lo que el Espíritu Santo le dé o lo que usted pueda discernir. Y en el inciso E, hacer preguntas específicas. Ahora, mientras trabajan juntos, piense en preguntas específicas para cada versículo que se enfoquen en qué debo hacer. Anote esas preguntas y las respuestas en el siguiente espacio. Eso de qué debo hacer ahí son preguntas, las que usted quiera. Son todas las que yo estuve respondiendo con Jeremías. ¿Qué debo hacer en mi ministerio? ¿Cómo debo buscar a Dios? Y usted puede ir seleccionando
si le da tiempo, pasaje por pasaje o salteado. Si usted ve, bueno, en este versículo de Hechos capítulo número 17, si quiero hago una pregunta por versículo o 2 versículos y una pregunta, o me salto un versículo, a lo mejor no encuentro, no logro identificar algo allí que yo pregunte para traerlo a mi vida y me voy al siguiente versículo, para que eso le ayude a ir aplicándolo a su vida. Ahora sí, lo aplica. Estas son preguntas generales. ¿Dónde me quedé aquí? Las preguntas específicas, perdón, las generales están arriba. El inciso E, preguntas específicas acerca de qué debo hacer. Es la acción. Y aquí nos dice, encierre con un círculo las 2 mejores preguntas que usaría al dirigir un estudio en grupo. O sea, las preguntas que usted haga son para usted, pero además nos dice, encierre o subraye las preguntas que usted puede usar para enseñar este tema en un grupo. Y ya usted puede seleccionarla allí. Y aquí le pido el resumen de la aplicación que ve en el pasaje, las preguntas de aplicación que cada grupo ha seleccionado y las más útiles, el resumen de lo que usted está llamado a hacer a través del Espíritu Santo para aplicar eso a su vida. ¿Qué es el extracto, el mensaje, la síntesis del mensaje de Dios para su vida? Pues hermanos, deseo de todo corazón que Dios les ayude. Ya lo demás no lo hagan. Las preguntas a considerar y el plan de acción son ejemplos que podemos recoger para comparar una selección de aplicación a nuestras vidas. Concéntrense en el taller, desde el inciso A hasta el inciso E, incluyendo el resumen. Lo pueden hacer allí mismo, pero para que no estén tan limitados, sugiero que lo puedan hacer en un Word o aparte para que tenga mayor oportunidad de escribir. Así que les digo, lo que han entregado está bien. Es un primer acercamiento de todo lo que ustedes pueden observar y esto es el final de todo, la aplicación para nuestra vida, que es un estudio antes de hacer la preparación de un bosquejo. Después de esto, ya en el siguiente nivel sigue elaborar un bosquejo. Ya todo esto, cómo lo rescato, lo ordeno en un bosquejo para poder predicarlo, para poder aplicarlo y para actualizarlo. Así que, pues hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Sí, entonces nosotros nada más vamos a enfocarnos en la lección 7. Ya la que tú contestaste ahorita con nosotros, esa ya no. Esa ya no, solamente la lección 7. De hecho, les voy a compartir esta diapositiva porque yo hice la aplicación de Jeremías. Igual hubiera sido bueno que lo hubieran hecho, pero bueno, ya no tuvimos el tiempo. Pero como ya saben cómo hacer esa interpretación, ya tienen más o menos claridad, vayan directamente al taller de aplicación de la lección número 7, Hechos capítulo 17. Amén. Gracias. Hermano, igual tengo una duda. Sí. Yo iba a preguntar para cuándo se va a entregar. Sí, hermano Guadalupe, y ahorita... Ya, sí. En las preguntas generales. Sí. Ya ve que hay varias. No todas se deben de hacer o todas las tenemos que responder. Sí, todas se podrían responder. Si usted encuentra que tal vez hay alguna que no aplica, pues ya usted explica la razón. Porque acuérdese que aunque estamos haciendo una aplicación personal, va a llegar el momento que aunque no aplique para usted, puede aplicar para cuando la vaya a enseñar. Amén. ¿Y quién es que preguntaba de cuándo lo vamos a entregar? Pues la fecha que tenemos, hermanos, es para el
el domingo. No sé si les dé tiempo, pero aprovechando que vamos a iniciar hasta el día 13, podemos extender. Los que puedan entregarlo el domingo, adelante, pero van a tener chance hasta el, a ver. ¿Hasta cuándo? Hasta el 9, hasta el miércoles 9 de julio. Miércoles 9 de julio. ¿Alguna otra pregunta? Quería comentar algo con ustedes antes que nos salgamos de aquí. Es el inicio del siguiente nivel, porque hay algo allí que necesitamos acordar y que ustedes lo aprueben. Les voy a mostrar el cronograma. Voy a terminar aquí para dejar de grabar.